Descubriendo la realidad profunda. Prepárese para un viaje que desafiará su mente y redefinirá su comprensión de la realidad. ¿Qué pasaría si todo lo que cree saber sobre su cuerpo, su mente y el universo fuera solo una pequeña parte de una verdad mucho más vasta? Durante siglos, la ciencia convencional nos ha guiado a enfocarnos en lo tangible, lo que se puede medir y observar. Hemos simplificado la vida a una serie de reacciones químicas e impulsos neuronales porque eso era lo que podíamos captar. Pero, ¿y si este enfoque, por más eficaz que sea, nos estuviera cegando a la mitad de la historia? Esa mitad invisible que alberga las conexiones cuánticas que orquestan la existencia. Federico Fagin, el visionario detrás del microprocesador, el cerebro de cada dispositivo electrónico que conocemos, nos invita a una revelación que subvierte nuestras nociones más arraigadas. Él sostiene que el funcionamiento de las computadoras cuánticas no puede ser plenamente comprendido dentro de nuestro espacio-tiempo conocido. Existe una realidad subyacente más profunda, un reino donde los sentimientos, los campos de energía y el verdadero significado de la información reciben. De este otro plano, emerge el mundo clásico que habitamos, un lugar donde recopilamos datos que, erróneamente, consideramos la única verdad. El cuerpo holográfico, una revelación sobre quién eres. Su propio cuerpo, con sus impresionantes 50 billones de células, es un testimonio viviente de esta realidad oculta. Cada célula, lejos de ser una entidad aislada, encapsula el plano completo de su ser. Es como un holograma, donde cada fragmento, por mínimo que sea, reproduce la totalidad. Esto va más allá de la mecánica, es la esencia de la holografía viva. Como seres humanos, no somos más que campos interconectados, fragmentos de una unidad mayor. Fagin profundiza aún más. Cada célula de su cuerpo se vincula al organismo completo a través de una red intrincada de campos cuánticos. Su cuerpo no es una mera máquina compuesta por partes, es un campo de inteligencia vibrante, una red consciente que se adapta y evoluciona constantemente. Partículas no son meros objetos, la conmoción cuántica. La física clásica solía concebir la materia como objetos discretos y cuantificables. Sin embargo, la física cuántica pulverizó esa noción. Las partículas no son entidades fijas, son estados transitorios de un campo. Intentar separar una célula del campo del cual emerge es tan inútil como querer desvincular una ola del océano. Entonces, ¿quiénes somos en esencia? No somos simplemente contenedores de sustancias químicas que reaccionan de manera predecible. Somos sistemas dinámicos e inherentemente indeterminados, inmersos en campos que responden a nuestra intención, nuestra atención e incluso a nuestra conciencia. Si esta premisa es correcta, la forma en que hemos conceptualizado la conciencia como un mero subproducto de la química cerebral no solo es incompleta, sino fundamentalmente errónea. La ciencia ciega ante lo invisible, el engaño del modelo mecanicista. ¿Por qué la ciencia moderna se ha aferrado tan tenazmente al paradigma mecanicista? Porque ofrece previsibilidad, control y una reconfortante ilusión de certidumbre. En el universo clásico, las cosas se rigen por reglas inmutables, pueden ser cartografiadas, construidas y manipuladas. Esta simplicidad es seductora, tanto para los investigadores como para las industrias construidas sobre la premisa del control. Sin embargo, en el ámbito cuántico, las cosas se comportan de forma distinta. Se ajustan, se autoorganizan y evolucionan de maneras que, a menudo, escapan a cualquier predicción. Este comportamiento es intrínsecamente más complejo de cuantificar y, por ende, de dominar. La conciencia, el pilar de la realidad. Si el modelo clásico despoja de significado, relegando la conciencia a un resultado secundario de la actividad cerebral, el modelo cuántico invierte esta perspectiva. Eleva la conciencia a la base misma de la existencia. No es un accidente ni una consecuencia, sino el punto de origen de la realidad misma. Si esto es así, entonces cada disciplina, desde la inteligencia artificial hasta la neurociencia, se ha edificado sobre una comprensión peligrosamente limitada de lo que significa estar vivo.
La persistencia de la conciencia, como uno de los enigmas más grandes de la ciencia, radica en nuestro intento de descifrarla con herramientas inadecuadas. Información cuántica versus clásica, la esencia incompartible de la experiencia. En el universo clásico, la información es estática. Se puede copiar, mover y procesar sin alteración. Su teléfono realiza esta proeza cada segundo. Un bit es un 0 o un 1, y esos valores pueden replicarse a la perfección. No obstante, la información cuántica se rige por un conjunto de reglas enteramente diferente. No puede copiarse, ni siquiera puede observarse por completo sin perturbarla. En el instante en que se intenta medir un quantum bit, este colapsa. Las infinitas posibilidades que alberga se reducen a una sola, un 0 o un 1, determinado por la probabilidad. Y una vez que ese colapso ocurre, el estado original se desvanece. La información cuántica es irreproducible. La información clásica, en cambio, puede replicarse. Esto implica que la información cuántica es intrínsecamente privada. No puede separarse del sistema que la contiene. Y aquí reside la parte más asombrosa. Este tipo de información se asemeja más a una experiencia que a datos. ¿Qué siente usted en este preciso instante? Su mundo interior no puede ser descargado o copiado o transferido. Es innegablemente real, pero solo existe dentro de usted. El cerebro, un intérprete, no el creador de la conciencia. Esta perspectiva nos conduce a una idea verdaderamente radical. Quizás la conciencia no es generada por el cerebro. Tal vez el cerebro funcione como un intérprete, un filtro para un campo cuántico más profundo que ya contiene la conciencia. Al intentar explicar la conciencia mediante algoritmos, nos topamos con un muro insuperable. Los algoritmos no pueden generar significado, solo pueden simular estructuras. Una máquina podría generar una frase, pero no sentirá el significado intrínseco de esa frase. Desde esta perspectiva, la conciencia y el libre albedrío no son fenómenos emergentes, son fundamentales, y todo lo demás, desde la biología hasta la tecnología, se desprende de ellos. Esto invierte por completo el paradigma científico. Si lo que sentimos no puede medirse, copiarse o simularse, entonces es probable que sea información cuántica ligada a un campo que la ciencia apenas empieza a vislumbrar. El colapso de la función de onda, usted es el arquitecto de la realidad. Existe un instante en la física cuántica que permanece inexplicado, el momento en que el potencial se materializa. Es el colapso de la función de onda. A nivel cuántico, las partículas no ocupan una única ubicación. Coexisten en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas. Entonces, de forma abrupta, todo cambia. El campo se contrae y un único resultado se manifiesta. Pero la física no puede dilucidar cómo ocurre este colapso. No hay una fórmula, no hay un mecanismo. Es instantáneo, impredecible y trasciende las leyes clásicas de causa y efecto. ¿Y si este colapso no nos sucede a nosotros, sino a través de nosotros? ¿Y si la propia observación, el acto de la conciencia, es lo que cristaliza la realidad? Una partícula solo elige un estado cuando es observada. ¿Pero qué implica observar? ¿Una cámara? ¿Un sensor? ¿O algo dotado de la capacidad de experimentar? Esta hipótesis, de que la conciencia influye en la configuración de la realidad, no es mera especulación filosófica. Está incrustada en la matemática de la mecánica cuántica y sugiere algo profundamente significativo. Usted no solo es un espectador del mundo, es un participante activo en su creación. La información cuántica representa la experiencia interna y el colapso de la función de onda simboliza el libre albedrío. Cada instante de conciencia puede ser un acto de creación donde infinitas posibilidades se condensan en una experiencia vivida y singular que solo adquiere sentido porque usted la está experimentando. El campo interior es el santuario del significado. Cuando piensa en información, ¿qué le viene a la mente? ¿Un mensaje, un número, una palabra en una pantalla? Pero este tipo de información, la clásica, carece de significado por sí misma. Puede copiarse, moverse, analizarse, pero no siente nada. En los sistemas clásicos, el significado es despojado.
Un 0 es simplemente un 0. Un 1 es solo un 1. Al sistema no le importa su significado, simplemente ejecuta el programa. Sin embargo, la conciencia no opera de esa manera. Existe un tipo de información de la que rara vez hablamos. No solo la conoce, la siente. El calor del sol, el sonido de su nombre, la percepción de algo hermoso o verdadero, estos no son simplemente inputs, son experiencias. Y las experiencias no pueden reducirse a números. Lo que sentimos reside únicamente dentro del campo. Es así como sabemos que el significado reside en nosotros, dentro del campo, no en la información. La realidad no es binaria, la paradoja de la fragmentación. Nos gusta concebir el mundo como algo externo, separado de nosotros, algo que podemos analizar, manipular e incluso controlar. Pero esta idea se basa en una profunda suposición, que el observador y lo observado son entidades distintas. La física cuántica dictamina lo contrario. En su nivel más fundamental, la realidad es holística. No se construye a partir de partes disociadas. Está tejida de relaciones, campos e interacciones. No puede aislar algo de su contexto y pretender comprender su esencia, porque en el momento en que lo aísla, destruye lo que le otorgaba sentido en primer lugar. No hay una demarcación clara entre lo clásico y lo cuántico. Persistimos en encasillar las cosas, pero no existen casillas separadas. La realidad más profunda es holística, lo que implica que no está compuesta de partes separables. La vida después de la muerte. La analogía del piloto de dron. ¿Qué sucede después de la muerte? Federico Faggi nos ofrece una analogía reveladora. Imagine que usted controla un dron en una zona remota. Ve lo que el dron percibe y esa experiencia consciente no reside en su cuerpo, sino en su conciencia. Basado en ello y en su libre albedrío, usted indica al dron qué hacer. El dron no tiene conciencia alguna. Usted está tan absorto en pilotearlo que solo percibe su visión. Pero cuando el dron deja de transmitir señales, usted mira a su alrededor y exclama: «Dios mío, hay otro mundo aquí». Esto es análogo al ego. Cuando el cuerpo perece, deja de procesar las señales corporales y mira a su alrededor. Si la conciencia no emana del cuerpo, sino que solo lo utiliza como un vehículo, entonces la muerte no es el fin. Es simplemente una desconexión, como un dron que se apaga mientras su operador permanece intacto y simplemente reenfocando su conciencia a su origen primigenio. Esta no es una mera especulación. Miles de experiencias cercanas a la muerte, SM, alrededor del mundo describen el mismo patrón: separación del cuerpo, conciencia del entorno y una transición a algo más vasto, más sereno y más real que cualquier cosa física. Personas relatan haber observado sus propias cirugías desde arriba, rememorar conversaciones que tuvieron lugar mientras sus cerebros no mostraban actividad mensurable, y en algunos casos se encuentran con seres queridos que no sabían que habían fallecido hasta que regresaron y descubrieron la verdad. Si el cerebro cesa sus funciones y aún así la conciencia persiste, entonces la conciencia no puede ser un producto del cerebro. Debe ser algo más profundo, algo que ya existía antes del cerebro y que continúa después de él. El nacimiento de la identidad. La conciencia se reconoce a sí misma. Hay un momento, instantáneo, silencioso y completo, en que la conciencia se hace consciente de sí misma. No solo consciente del mundo que la rodea o de un cuerpo moviéndose en el espacio, sino de su propia existencia. Este momento no es gradual, surge en un destello. Y en ese destello ocurre algo extraordinario: la creación de un yo. En el instante en que un ser se conoce en su totalidad. Puesto que no está compuesto de partes, no puede conocer solo una porción de sí mismo, debe conocer su totalidad. Así comienza la individualidad, no como una fragmentación, sino como un reflejo. La conciencia se observa a sí misma desde un ángulo único entre un sinfín de direcciones posibles. Cada perspectiva da origen a un nuevo todo parte, una nueva manifestación del mismo campo unificado. No es una réplica ni un fragmento, sino un todo contemplado desde una óptica diferente. Es como iluminar un cristal.
cada ser es único, pero la fuente es la misma. En este modelo, la vida no es fortuita, ni un mero subproducto químico. Es la resultante de la conciencia que se pliega sobre sí misma, generando complejidad a través del reconocimiento. Es por eso que cada ser consciente se percibe como un yo, porque cada uno es un punto de vista distintivo dentro del vasto todo. Una nueva comprensión. El futuro reside en la conciencia. Una vez que se asimila que la conciencia no es un mero subproducto cerebral, sino la fuente primordial de todo, muchas de nuestras creencias se desvanecen. La conciencia trasciende la materia, el espacio y el tiempo. Es la herramienta para conocer, infinitamente más potente que cualquier instrumento que hayamos creado. Desde esta perspectiva, la inteligencia no radica en la velocidad de cálculo, radica en comprender el significado, sentir la verdad, reconocer la belleza, capacidades que ningún algoritmo puede replicar, por más avanzado que sea. Incluso si la inteligencia artificial genera una idea brillante, no lo sabe que es brillante, no lo siente, no puede comprender su significado. Solo usted puede hacerlo. Esta es la barrera que ninguna máquina cruzará, la capacidad de saber lo que se siente ser. Por eso, la autoconciencia es crucial. No es un lujo espiritual, es un mecanismo de supervivencia, porque cuando usted comprende verdaderamente quién es, cuando se experimenta como parte de un todo más grande, deja de competir y comienza a cooperar. No porque se lo digan, sino porque es lo único que tiene sentido. Vivimos en un mundo impulsado por la fragmentación, dividido por creencias, identidades y miedos. Pero esas divisiones son ilusorias, son el resultado de olvidar nuestra verdadera esencia. No somos máquinas, no estamos separados. Somos campos de conciencia, cada uno, una forma única en que el universo se percibe a sí mismo. Y si un número suficiente de nosotros recuerda esto, algo cambiará. No solo en la teoría, sino en cómo nos tratamos, cómo construimos, cómo vivimos. Porque el futuro no pertenece al sistema más rápido, pertenece a la conciencia más profunda. Si este contenido ha expandido su mente, dele me gusta y compártalo con alguien que también necesite escuchar esto.